Bueno, aquí estamos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, nuestro analista económico, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, usted salió huyendo por la derecha hoy. No, no, me he quedado en la casa. Está en reforma. Estoy arreglando parte de mi biblioteca. Ah, bueno. Ay, Y entonces, nada, Lo que hace el COVID, pone a uno hasta arreglar la biblioteca. pero Un bueno, gusto hablar con usted. por lo menos el equipo, incluyéndolo a todos ustedes, están vacunados y eso es muy importante. Sí, gracias a señor. Dios. Y yo quiero hacer énfasis en el aspecto de la vacunación y la importancia que tiene eso para la economía. Porque fíjate en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ya prácticamente alrededor del 70% de su población vacunada. Y como ya en los principales estados hay una reapertura total, incluso hasta sin mascarilla. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, que en la medida que avance y se acelere el proceso de vacunación y nosotros tenemos que plantearnos como meta que en el próximo mes ya el 70% de la población dominicana esté vacunada. Y eso es muy importante, porque de lo contrario entonces, eso no va a permitir que la economía se reaperture de manera, vamos a decir, plena o vaya a la plenitud de la reapertura. Esta situación que se ha generado, evidentemente por una falta, vamos a decir, de disciplina de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano, que tiene que hacer conciencia a todos los niveles y de una forma u otra, los medios de comunicación que están haciendo un papel extraordinario, en el caso, por ejemplo, de este programa, que constantemente está Rudy, está Jordi, está Juan, y todos alertando a la sociedad dominicana y a aquellos que no se han vacunado que se vacunen. Porque de lo contrario, entonces, vamos a tener noticias un tanto positivas, pero luego entonces todo esto se eh, retrotrae. Y un avance que nosotros quizás hemos tenido de reapertura de la economía, pero entonces ya en este mes de junio se puede ver un tanto ralentizado el proceso de reapertura de la economía. Por lo tanto, hay que hacer conciencia y a los mismos empresarios que esta crisis provocada por el coronavirus a la economía no es una crisis de la economía, es una crisis de carácter sanitario. De manera que la solución de la economía no está en la economía, está en resolver el tema sanitario y en lo inmediato la solución que se tiene es la vacunación extensiva a toda la población. En la medida que esta población dominicana esté vacunada en un 70%, prácticamente ya a partir de ese dato es que se va generando un proceso de inmunidad de rebaño. De manera que hay que hacer mucha conciencia para que no estemos entonces con estos zigzags. Porque de lo contrario, entonces, vamos a ser uno de los países que tenemos vacuna, que hay países que no tienen vacuna, pero nosotros en estos momentos no hay vacuna suficiente, más las que se han contratado, más las que van a llegar, y vamos a aprovechar, señores, algo que es en estos momentos una especie de producto escaso. O sea, nosotros somos de los pocos países quizá en el mundo que tenemos vacunas suficientes. Señores, vamos a aprovechar esto, vamos a vacunarnos para posteriormente nosotros poder hacer una vida normal y hacer una actividad económica normal. A pesar de todo eso, la economía dominicana se proyecta que va a tener un buen crecimiento este año. Pero si nosotros no acatamos los dictámenes médicos, obviamente que esta situación puede retrasar el proceso de reactivación de la economía. Pero también al mismo tiempo de que retrase la reactivación de la economía, va a retrasar también otros programas como el tema de la reforma fiscal. Porque si bien el Claro, presidente dijo ayer que en este año, lo que tú habías dicho la semana pasada y antes pasada, en este año lo que se puede hacer es ir avanzando
en la discusión interna del proyecto, preparar todo el proyecto macro e incluso hasta ponerlo en discusión y después entonces tomar la medida de qué es lo que se va a someter porque es una ley. Claro, El tema está en que en una situación social incómoda, difícil, con aumentos de precios, con inestabilidad en el empleo, en la seguridad laboral e incluso con, aunque se proyectan aumentos de la economía, todo sujeto a lo que pasa en el mundo, si se pone en este momento una discusión de una reforma, más que fiscal tributaria, que es así por es. donde la gente lo ve y viene siempre este tipo de reformas, podríamos estar provocando quizás que comiencen quejas y protestas de sectores y eh, pueda adelantarse lo que sería la oposición o la situación de discusión que genere este tema de la reforma fiscal. Sí, mira, el tema de la reforma fiscal o reforma tributaria, que yo creo que quizás se quede en una reforma tributaria, ojalá que no. Pero mira, yo creo que el gobierno tiene que ir en varios frentes. ¿Por qué la urgencia de la reforma fiscal o reforma tributaria? Bueno, hay un tema que está siendo muy comentado, el tema de la deuda pública. Es un riesgo, evidentemente, pero yo creo que en el caso, y reitero, en el caso de la deuda pública, pienso que también hay una oportunidad en el sentido de que el presidente de la República pueda ir concomitantemente ¿verdad? En paralelo con estas discusiones, pero también acudir realmente a los principales, a las cumbres regionales, convocar realmente a los principales líderes del área, del Caribe, de Centroamérica, precisamente para llevar ese tema común y construir un relato común. Porque déjame decirte lo siguiente, yo creo que están dadas las condiciones para que los organismos internacionales multilaterales, por ejemplo, la República Dominicana, aunque no es el grueso de su deuda, pero tiene deuda con organismos multilaterales. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que lo más probable se le puedan solicitar de manera conjunta a esos países que le cambien esa deuda o esos pagos de deuda o intereses por inversiones? Que yo creo que es un elemento importante en esta coyuntura y que esas inversiones se canalicen a partir de de las famosas alianzas público-privadas y de los fideicomisos, que en cierta manera todavía se están buscando socios, se están licitando socios, buscando socios, pero que eso se lleva tiempo. Pero si el dinero luego pues tú puedes llegar a un proceso de entendimiento en la medida en que también se va discutiendo internamente el tema de la reforma tributaria. Yo creo que eso es un elemento importante. Otro tema que yo creo que nosotros, y quizá el gobierno lo descuidó, pero se ha dado cuenta de que quizá fue un error, es el tema de las relaciones con China. Eh, por el hecho mismo de que los países asiáticos son los países que eh, van a crecer más. Son los países que tienen plata fuerte ahora mismo, que pueden hacer inversiones y pueden hasta dar un crédito barato. Entonces, yo creo que también por ahí puede haber alguna posibilidad de llegar, ¿no? Y de atraer inversiones hacia la República Bueno, Dominicana. doctor, de hecho, el presidente Abinader en el día de hoy tuvo un intercambio a través de la Sí, sí, vía telefónica. sí, hubo un Twitter muy interesante donde él Sí, agradece y incluso habló con Xi Jinping y habla de fortalecer las relaciones y aumentar de el ampliar las intercambio relaciones comercial. comerciales, claro. Eso es positivo. Yo creo que en cierta manera eso se debió haber hecho antes, eh, Georgie, porque déjame decirte lo siguiente, los capitales no tienen ideología, ¿eh? Olvidémonos de eso. Los capitales no tienen ideología. Y yo creo que nosotros tenemos en ese sentido que explotar el espacio, la ubicación, la ventaja comparativa
toda esa capacidad que puede tener la República Dominicana por su ubicación estratégica de ser un gran hub fuerte del Caribe, de tener una especie de gran eh, eh, cadena logística. Entonces, yo creo que en ese sentido, en esta coyuntura, también hay que jugar con una política exterior de atracción de inversiones agresiva, muy agresiva, porque déjame decirte una cosa, el tema de la reforma fiscal o la reforma tributaria, quizás, o no quizás, lo más probable no se dé en la magnitud que requiere el gobierno en estos momentos para estabilizar el nivel de deuda, pero también para que le pueda sobrar recursos y hacer inversiones públicas. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas, tú dices, bueno, lo ideal hubiese sido o es que se haga una reforma tributaria con un nivel de alcance e intensidad que sobrepase el 3%, el 3,5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que en estos momentos, cada 1% del PIB, estamos hablando de 50.000 millones de pesos. Estamos hablando Un poquito más. que, o un poquito más, porque el PIB, obviamente, que vamos a tener este año va a ser un PIB quizá mucho más alto que el del año 2020. Y estamos hablando de alrededor de 300.000, 350.000 millones de pesos. Pero eso no es tan fácil, porque el impacto que eso va a tener en términos distributivos, en términos de la carga tributaria, básicamente va a ser muy alto. Entonces estamos en un contexto, obviamente, de recuperación, que hay empresas todavía, incluso no ha salido el último dato del mercado de trabajo. El Banco Central publicó el mes de abril, pero cada 3 meses tiene que publicar la evolución del mercado de trabajo y solamente tenemos información hasta los últimos 3 meses del año anterior. No sabemos cómo el mercado de trabajo ha evolucionado, pero las informaciones que uno está observando por la tesorería eh, de la seguridad de la social. seguridad social, estamos hablando de que hay una destrucción de empleo que todavía no se ha recuperado. Hay 122.000 puestos de trabajo Claro, que sí, todavía no han podido recuperarse. no han podido recuperarse y eso también se traduce en empresas que han desaparecido. Pero déjame decirte lo siguiente, y eso nosotros lo habíamos dicho. El director de impuestos internos habla de que ha tenido un incremento importante este año Y aduanas también. y aduana también. Es decir, por un tema, como decimos los economistas, inercial, en el sentido de que la economía norteamericana ha tenido un repunte extraordinario, de que los apoyos que le están dando a muchas familias de bajos ingresos, donde están muchos dominicanos, se están volcando hacia la República Dominicana. Eso ha reactivado sectores importantes. Esos sectores han generado un proceso interesante de encadenamiento y eso está mejorando el clima de negocio en la República Dominicana. Y eso es importante, eso hay que mantenerlo. Y por eso yo iniciaba mi comentario con el tema de la vacunación, que el gobierno lo está haciendo correctamente, el esfuerzo que ha hecho el gobierno. Es más, yo pienso que ha sido tímido en, quizás en la forma en que le ha pedido a la población. En Asia las cosas eran un tanto mucho más jerárquicas, vamos a decir, o sí o sí. Entonces Sí. aquí nosotros estamos dejándolo, Mire, ¿verdad? Al libre juego de la mire, oferta doctor, el presidente dijo que las recaudaciones este año van un 24% por encima de lo estimado. sí. Y mira, Eso es una buena noticia. Y con mira, relación a la reforma, a la planteada reforma fiscal, dijo que se iba a empezar a estudiar y a plantearse, ¿no? A debatirse en este año 2021, pero claro, para ponerla en práctica en el 2022 y no a principios del 2022, sino en cualquier momento de ese año. claro, claro. Porque Dice él todo, que el gobierno el Estado hay que reorganizarlo y el gobierno tiene que eliminar tributos y establecer otros nuevos. ¿Qué quiere decir con eso? no, yo pienso que el presidente de la República y el equipo económico está trabajando en una reforma tributaria o fiscal
donde van a haber disminución de tasas y ampliación de base. Por ejemplo, yo creo que el ITEVI posiblemente sea un puesto donde la tasa sea más baja. Yo puedo pensar incluso de un 18 a un 15% con una base mucho más amplia. Quizá eso que el presidente aspira, y he escuchado a algunas personas economistas vinculantes que también tienen esa idea, porque tampoco podemos decir que tú vas a hacer una reforma fiscal donde todas las tasas se incrementen. No, no, evidentemente la tasa del ITEVI es una tasa que relativamente es alta en la República. Caramba, se frizó. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el doctor Antonio Siriaco Cruz, analista económico. ¿Te escucha? Sí, ahora Ahora sí, sí, ahora sí. perfectamente. Sí. Pues sí, entonces te decía que yo creo que el ITEVI debe ser un puesto con una tasa mucho más baja. Creo que el presidente de la República en ese sentido, eh, quizás a eso es lo que se refiere. Y usted, y con una tasa más baja y la ampliación de la base, no estaríamos perjudicando, porque evidentemente ahí entonces estaríamos poniéndole ITEVIS a muchos productos de la canasta básica que son consumidos por la gente más pobre. No, no, yo lo que creo es lo siguiente, yo lo que creo es que la canasta de los pobres tiene que ser protegida. O sea, yo pienso que el gobierno tiene que construir todo un relato creíble y donde como principio de esa reforma tributaria es que la canasta básica de los pobres obviamente no puede ser tocada, ni debe ser tocada, porque es obvio que uno le puede decir, bueno, como pasa en Europa, que los alimentos pagan una tasa reducida. No se puede porque Europa tiene un nivel de salario promedio mucho más alto que la República Dominicana. Entonces allí tú no puedes, o sea, el tema redistributivo en Europa es muy diferente al tema redistributivo en la República Dominicana. Lo que yo creo es que hay servicios donde ha habido un crecimiento, donde muchas personas de clase media posiblemente lo usan y quizás se han grabado. Es lo que yo creo en ese sentido. Yo lo que creo es que van a haber exenciones que se van a racionalizar, se van a disminuir en algunos casos, en sectores que yo creo que ya son maduros, que no necesitan quizá más facilidades que le dé el gobierno. Entonces, eso hay que hacérselo saber y que lo comprendan los sectores beneficiarios en ese sentido. Pero evidentemente yo creo que la canasta de alimentos, la canasta básica conformada por aquellos que están en el primer quintil, según el Banco Central, el segundo quintil, no debe ser tocada ni será tocada desde mi punto de vista, porque evidentemente que eso sí le traería muchos problemas al gobierno, problemas de carácter El de subsidio, de crispación de la gente. el subsidio eléctrico, Mm. ese hay que reducirlo considerablemente. Ahora, ¿cómo reducir Pero, el subsidio sí. eléctrico sin perjudicar a los que menos tienen, a los que no pueden pagar el servicio eléctrico? Y sin causar una reacción de la gente. Estamos Mira, hablando de unos 800, 900 millones de pesos. casi De 900. de dólares. dólares, de De dólares. dólares. 900 Deja- millones. Déjame decirte lo siguiente. Yo creo que el subsidio del sector eléctrico quizás tiene un peso más fuerte por el tema, vamos a decir, que nos generó el COVID y que generó el COVID en las finanzas públicas. Pero yo creo que en la medida que se va recuperando las finanzas públicas, el gobierno tiene que tener cuidado con eso, en ese sentido. Porque hay un elemento que hay que tomar en consideración. A mayor inversión que tú puedas hacer en ese sector, también en ese, tú puedes ir, vamos a decir, disminuyendo algún tipo de pérdidas técnicas que se dan en ese sector. Yo creo que, porque en años anteriores, hay que decir lo siguiente, el subsidio al sector eléctrico era mucho mayor. El Sí, sector eléctrico, llegó a votar sobre los 1.500 millones de pesos. claro, el sector eléctrico llegó incluso
o el gobierno en algún momento le llegó a transferir más de 1.500 millones de dólares, y 1.200 y 1.000 millones. Entonces, yo lo que creo es que eso en este contexto no debería ser, George. Eh, y en la medida que el gobierno mejore su finanzas públicas, bueno, y ver qué Mire, mecanismo. hay una fórmula, doctor, que yo la he enarbolado hace tiempo, y es la focalización del subsidio eléctrico. Por ejemplo, ahora estamos en los niveles de 900 millones de dólares. Sin embargo, ¿cuánto estimamos en la República Dominicana familias de escasos recursos sin posibilidades de poder pagar el servicio eléctrico? Póngale 1 millón de familias. A ese millón de familias usted le asigna 1.500 pesos mensuales con una tarjeta. Bueno, hay una bono luz, ¿verdad? Sí, pero Sí, ahí se pierde, las distribuidoras pierden de los 600 millones de dólares que hay asignado para Bonoluz. Apenas las distribuidoras cobran 240, porque la gran mayoría de la gente que brinca la tablita con el servicio eléctrico no están conectados y no les mortifica ni les interesa pasar el Bonoluz. Ahí habría que buscar una fórmula y entonces ese dinero no se lo pueden pasar directo, porque entonces pasaría, a mí me explicaron la situación, no se puede. Pero Pues, déjame explicar lo pero siguiente. óigame esto, doctor. Si le damos una tarjeta a 1 millón de familias, que es el estimado de familias pobres, Sí. con 1.500 pesos, para una familia consume al mes aproximadamente 120, 130 kilovatios. Le da para pagar con 1.500 pesos. Entonces, con un medidor prepago, usted sabe que tiene que limitarse a ese consumo. Si usted se pasa de ahí, usted paga las consecuencias. Usted paga la consecuencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? Primero, eso serían unos 310 millones de dólares. Estamos bajando ahí 600 millones de dólares del subsidio. Y entonces procedería ahí un aumento razonable, ¿no? De la tarifa eléctrica para los que podemos pagarla. Porque ¿por qué yo tengo que recibir un subsidio si yo trabajo para poder pagar la luz? El problema es que con las desigualdades sociales que hay, los gobiernos han hecho siempre, bueno, coger a lo que pagamos para subsidiarlo. Claro. Georgie, Georgie, una ganancia populista. es que nosotros no estamos siendo subsidiados, nosotros claro todo que lo sí. contrario. Hay una especie de subsidio cruzado donde precisamente una parte de esos precios se lo transfieren a sectores de clase media. Eso es así. Eso es así. Ahora, yo lo que creo es que tú has mencionado el tema de los medidores Prepago. prepago. Y eso es una inversión que tiene que hacer, obviamente, es una inversión que hay que hacer en el sector eléctrico. Y redes. Y redes, claro, y mejorar, que hay. claro, y mejorar todo el tema de la pérdida técnica, que todavía yo estoy escuchando y todavía parecen que están en un 30%, 31, 32. Y entonces uno dice, pero ¿desde cuándo? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que hacer más inversiones aún en el sector. Pero si tú analizas el informe que prepara la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas, te das cuenta que la inversión en el sector se ha reducido. Entonces uno dice, y entonces, o sea, porque todo el nivel de eficiencia que uno quiere para el sector también implica mayores inversiones. Por lo tanto, si las inversiones se reducen, eso también trae como consecuencia que el sector sea menos eficiente o sea más ineficiente. Es decir, que sin embargo, doctor, en este momento la eficiencia está en un 99%. Los apagones solo se producen cuando hay averías o cuando hay mantenimiento. Y el pago a los generadores está al día. ¿Qué le parece? Se me fue el doctor otra vez. Perdí el contacto. ¿Se escucha? Ahora sí. Claro que sí. ¿Se escucha? Sí, adelante. Pues sí, eso es una buena noticia, eso que tú has dado. Pero la información que yo veo es que los niveles de inversión que hay en el sector han disminuido. O sea,
por una situación también a nivel de la economía en sentido general. O sea, el gasto de capital, la inversión pública en sentido general ha tenido una caída bastante importante. Ahora, vuelvo y reitero, ese es un sector también donde se debería buscar una alianza importante con un país con recursos. O sea, a eso que yo me refiero, yo creo que los países también tienen que ver y buscar y establecer alianzas con, en este caso, yo hablo de China, ¿no? Porque es obvio que Asia es el centro ahora mismo donde se ha trasladado eh, todo el proceso importante, ¿no? De inversiones, innovación. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que explotar eso. Nuestra ubicación nos permite a nosotros ser un atractivo para determinado tipo de inversión y no cerrar. Pero pasarán 4 años, oye bien, 4 años, y sectores tan importantes que podrían ser una punta de lanza para el desarrollo regional, se pueden quedar sin ninguna inversión. Estoy hablando de el puerto de Manzanillo, estoy hablando de Bahía de las Águilas, estoy hablando de una serie de puntos estratégicos que tiene la República Dominicana que por un problema geopolítico lo hemos cerrado. Bueno, entonces, doctor, ¿qué le parece? ¿Seguimos avanzando? Sí, yo creo, fíjate, que no es fácil el momento que se está viviendo, o por lo menos el momento que el gobierno recibió la economía y recibió el país. Ningún país, evidentemente, ningún gobierno, en una coyuntura tan difícil, tan compleja, le hubiese gustado gobernar. Déjame decirte que la crisis económica provocada por el coronavirus es quizás una de las crisis más complejas y más profundas, vamos a decir, que se ha generado en la historia De la económica humanidad. sí, eso es así. Entonces, yo creo en ese sentido, si yo como profesor le doy una buena nota en este contexto, de seguro que sí. Así es. Pero mire, Bueno, doctor, ¿usted conoce a Guillermo y a Colá? Guillermo y Colá, Sí. bueno, hay mucho Guillermo y hay mucho Colá. Déjame decir una cosa. Si usted va a la Sursa, por ejemplo, y a toda esa parte de por ahí abajo, y usted no habla con Guillermo o con Colá, no hay forma de que usted tenga luz o ponga luz. Ay, 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 Con ay. Bueno. bonogas o sin bonogas. A Guillermo y Colá se conocen todos los alambres que ellos han instalado por ahí. Solo que se encaraban en los. No, estoy diciendo, solo que se encaraban en los postes. Y lo Ay, que va ay. la señora y le dice: mira, se me fue la luz, Colá. Y él va y se sube. Él sabe cuál es el alambre que llega donde ella, le cambia el alambre y le cobra 500 pesos. pero Eso hay mecanismos ya, hay tecnología para evitar que se puedan conectar de esa manera. bueno, Claro, Bueno, como dijo el doctor, eso va a costar un eso platal. hay que hacer una inversión. Un platal. claro. Ya tú sabes. Doctor, Si como no, hable siempre, con Guillermo y con la que yo sé lo que le estoy diciendo. Sí, Está no, es bien. verdad, ¿eh? un gran placer haber conversado con usted, tantas No, opiniones importantes, ¿no? no, a ustedes Y y estaremos. recordarle a la comunidad universitaria que no se pueden equivocar. En el próximo proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay un solo decano para la Facultad de Ciencias Económicas, el Antonio Silva. doctor Antonio Siriaco Cruz. Así ¿Estamos de es. acuerdo? Muy de acuerdo. Un Hasta abrazo, luego. doctor. Muchas Bye. gracias. Igual. Hasta luego.